El mundo no ha sido indiferente ante la detención de los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledesma, quienes fueron nuevamente recluidos en celdas de la cárcel militar de Ramo Verde. Luego de que estas imágenes empezaran a circular, donde se muestra el momento y la forma en la que los líderes opositores fueron sacados de sus casas, las reacciones dentro y fuera del continente no se han hecho esperar. Uno de los primeros en manifestarse fue la Comisión Europea, que dejó hoy claro que no reconoce el resultado de las elecciones para una asamblea constituyente en Venezuela y consideró que el nuevo arresto del opositor Leopoldo López va en la dirección equivocada. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también se refirió a los arrestos y los tildó de injustificados. En declaraciones a la prensa, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, además de proponer medidas restrictivas para Venezuela, hizo un llamamiento para que la situación de los dos opositores vuelva a ser la que era antes. En el continente americano, el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, afirmó que las detenciones arbitrarias de los opositores venezolanos, Antonio Ledesma y Leopoldo López, son una pésima señal. Preocupación que también ocupa a la presidenta Michelle Bachelet desde su Twitter. Comparto mi preocupación por las detenciones de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Su paradero y situación se debe esclarecer a la brevedad, escribió Bachelet. Por su parte, el gobierno brasileño manifestó también su repudio por el traslado a prisión de los opositores venezolanos e instó a las autoridades de este país a ordenar su inmediata liberación. En este mismo sentir, la ONU también pidió la liberación inmediata de todos aquellos detenidos por ejercer sus libertades fundamentales, incluidos Ledesma y Leopoldo López. En un mensaje oficial divulgado por la Cancillería, el gobierno del presidente Michel Temer dijo que estas detenciones hayan ocurrido un día después de la votación para escoger una asamblea constituyente es una franca violación del orden constitucional venezolano. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó hoy su total rechazo y condena a la medida venezolana de devolver a la cárcel a Leopoldo López y Antonio Ledesma. En un comunicado enviado a EFE, Estados Unidos manifestó una profunda preocupación con la decisión del gobierno venezolano y aseguraron que es una evidencia más del carácter autoritario del presidente Nicolás Maduro. Luego de conocer la suspensión del arresto domiciliario, el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, también calificó la situación de Venezuela y la llamó un desastre. Finalmente, los españoles Javier Cremades y Alberto Ruiz Gallardón, como parte del equipo de abogados de Leopoldo López, instaron a la administración de Maduro como medida esencial y urgente a permitir el derecho de los familiares de los detenidos al habeas corpus, dando dar cuenta del paradero de los detenidos y mostrando su integridad física. Además, denunciaron la gravedad de esta arbitraria e injusta detención. Y mientras llegan más reacciones, estas imágenes siguen dando la vuelta al mundo. El presidente Trump habría dictado una declaración engañosa sobre el encuentro de su hijo con una abogada rusa, según informó esta noche el diario The Washington Post. El diario agregó que asesores del mandatario estuvieron de acuerdo en que se trataba de una situación que encerraba un potencial peligro jurídico y político, y por esa razón Trump dictó personalmente un texto en el que se decía que su hijo mayor había abordado en esa reunión primordialmente el tema de la adopción de niños rusos y no asuntos de la campaña política. Bueno, pues un desmentido se incorpora a la relación bilateral México-Estados Unidos, y este no tiene que ver con el muro fronterizo ni con quién lo va a pagar. En esta ocasión, el gobierno de México desmintió al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, en relación con una llamada telefónica que dijo había tenido con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Así lo decía hace unas horas Donald Trump. El problema de la frontera es enorme y hemos podido contenerlo casi el 80%. Hasta el presidente de México me llamó y me dijo que hay menos gente cruzando por su frontera sur debido a que saben que no podrán pasar por nuestra frontera, algo que es el mayor cumplido. Y quiero felicitarlo por el gran trabajo que ha hecho. Pues bueno, no fue tan así como decía el presidente, porque la Cancillería de México informó que el presidente Peña Nieto no sostuvo conversación alguna telefónica con Donald Trump, que la última vez que ambos presidentes conversaron, de hecho, fue en Hamburgo, en Alemania, a principios del mes de julio. En Hamburgo sí discutieron el tema de migración, y en esa conversación Peña Nieto le dijo al presidente Trump que la migración hacia México de los vecinos del centro y sur disminuyó cerca de un 47%.
en lo que sería el primer semestre de este año. Bueno, voy a saludarte, Ana María Salazar, analista internacional. Estás vía Skype desde la Ciudad de México. No sé qué decir, pero que el presidente Trump haya hecho esta declaración de manera pública y de pronto tener que salir a desmentirlo, no sé qué decir. ¿Qué dices tú? Mira, yo creo que llega un momento en que los líderes mundiales, y no importa el país, yo creo que tienen que abstenerse de hablar y tener conversaciones con el presidente Donald Trump por teléfono. En parte porque yo a estas alturas, viendo mucho de lo que se ha publicado y de las posiciones que él ha tomado, yo siento que el presidente abiertamente ha mentido con anterioridad. Entonces ahora estamos en una situación de que se vuelve ¿quién mintió? ¿El presidente Peña o el presidente Donald Trump? Y yo tiendo a pensar que yo en este momento creo que el presidente Peña está teniendo mucho cuidado en sus conversaciones con el presidente Trump. Eso espero. Además, eso espero. Agregando además, Ana María Salazar, que en ese último encuentro en Hamburgo, si no me equivoco, en el contexto del G20, pues fue cuando al presidente Trump todavía se le fueron las palabras diciendo absolutely, México va a pagar por el muro fronterizo. Y ha sido el muro, el tema de la discordia, sí, y lo que ha imposibilitado una relación, una visita a la Casa Blanca de Peña Nieto en esta era. Mira, es eso y otras cosas, porque muchas otras cosas. Aquí el problema para México, y me temo, espero que me equivoque, de que México se va a volver el centro de las políticas públicas en donde Donald Trump siente que puede asegurarle a las personas que votaron por él que está cumpliendo con las promesas de campaña. Ya no solamente se ha apartado cierta cantidad de dinero del presupuesto del Pentágono, 1.6 mil millones de dólares, para iniciar los protocolos de la construcción de lo que podía ser el muro entre San Diego y México. Tú lo acabas de comentar, pero eso no implica que uno lo apruebe el Senado. Y dos, sigue el tema de quién va a pagar ya que es la construcción completa. Entonces, yo creo que lo que va a hacer Donald Trump desafortunadamente es usar de nuevo a México como chivo expiatorio y decir, ya ven, sí estoy cumpliendo con mis promesas. Me hiciste preguntarte, para muchos México es la piñata favorita de Donald Trump y entonces a las puertas de una renegociación comercial que es tan importante para México, ¿cómo lo es para los Estados Unidos, lo reconozca él o no, porque sí lo reconocen los estados que tienen tantísimo comercio con México? Sí. ¿Qué pensar sobre los hechos, sobre los fake news que utiliza él como término y la información que de estas renegociaciones surja? Mira, Gabriela, qué bueno que lo mencionas, porque si no se pueden llevar a negociaciones en una forma en donde parte de las conversaciones son en privado, o por lo menos se puede asegurar que ciertas partes de las negociaciones no se van a hacer públicas, esta negociación va a ser muy difícil. Yo doy talleres de negociación y la regla universal es que entre más pública es una negociación, es mucho más difícil llegar a un acuerdo. Ahora también tenemos a los canadienses que ya amenazaron con irse de la mesa de la negociación porque Estados Unidos dijo que quería quitar el capítulo 19 que tiene que ver con la resolución de conflictos. Entonces, esta negociación se ve muy difícil y tengo mis dudas que se pueda concluir de aquí a finales de año como se propusieron el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Como estudiosa y como ocupante también de un altísimo cargo en alguna administración pasada en Estados Unidos, en Washington, Ana María Salazar, que un presidente como Donald Trump salga a hacer este tipo de declaraciones, que después reciban el desmentido, que es una declaración que no estamos hablando de una situación de guerra, no estamos hablando de Corea del Norte, pero al fin y al cabo estamos hablando de un país con el que no ha logrado sentarse con el mandatario, con el presidente, y estamos hablando de un país con el que va a renegociar ese acuerdo de libre comercio y de un país con el que tiene profundas diferencias sobre la construcción o no del muro y quién lo va a pagar. En tu trayectoria acá como investigadora, ¿has visto algo similar en términos de la conducta de un presidente estadounidense? Jamás, pero acuérdate que yo me encuentro entre los analistas y entre muchos colegas tuyos que nunca pensamos que Donald Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, el hecho de que él mienta sobre una llamada de una conversación con el presidente Enrique Peña Nieto, yo creo que no pasa nada.
en el contexto de que ya ha mentido sobre muchas cosas, incluyendo algunas declaraciones que tienen que ver con esta investigación de la posible injerencia de los rusos. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Nunca habíamos visto algo así. Alguien mencionó que, estaba escuchando a un colega que es africano y dice, yo como africano, yo conozco malos gobiernos, pero nunca pensé que Estados Unidos o tuviera este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que es muy sorprendente para todos. Bueno, lo que es un hecho es que sí, la Cancillería tiene la antenita puesta, los radares puestos y el monitoreo puesto para tratar de atrapar, digamos, estas que son versiones de Trump, pero que no necesariamente son la realidad. Gracias, Ana María. Yo no creo que la economía del Reino Unido se enfrenta a una recesión, pero la tasa de crecimiento de 1,7% en base anual refleja la situación en la que la economía británica está y probablemente continuará en el futuro previsible. Jay Brisson, Wells Fargo Security. El índice del clima empresarial IFO de Alemania aumentó a 116 en julio de este año. Este es el nivel más alto desde 1991. ¿Está muy confiado en el clima de negocios de Alemania como ese índice? No estoy tan confiado. Si miramos atrás en la historia, cuando el índice estaba en niveles similares antes de la crisis en el año 2006, el índice también estaba al alza tras el fin de la recesión. En ambos casos, el PIB en Alemania creció aproximadamente 4% con respecto al año anterior. Actualmente no tenemos datos muy fuertes. Los últimos datos contabilizaron un crecimiento real del PIB en base anual en Alemania y fueron 2,9%, siendo eso un número decente. Además, es necesario destacar que ahora el crecimiento de Alemania está muy sólido, pero en general, nosotros creemos que el índice IFO podría exagerar ligeramente la fuerza de la economía alemana. Sin embargo, en general, vamos a seguir esperando por la expansión que está por venir en Alemania. Además de eso, esperamos que eso continúe avanzando. Los datos del PIB del Reino Unido que se duplicaron coincidieron con las expectativas del mercado. Mirando el crecimiento anual, esa fue la tasa más baja desde el segundo trimestre del año pasado. ¿Cree que esos datos, junto con los recientes valores de inflación inferior de las previsiones, muestran una imagen más precisa del post-Brexit para el Reino Unido? Sí, creo que el año pasado fue sorprendente que la economía del Reino Unido siguió avanzando poco después del Brexit e impulsada en gran parte por los gastos del consumidor. Este año ocurrirá cualquier desaceleración en el Reino Unido debido a una reciente desaceleración en el crecimiento de los gastos del consumidor. A principios de este año, tuvimos una conclusión de la inflación que se relacionó con el crecimiento de la renta disponible. No creo que la economía del Reino Unido esté enfrentando una recesión, pero la tasa de crecimiento de 1,7% anual refleja la situación en que la economía británica está y probablemente seguirá en el futuro previsible. Una cosa que sucede con el Brexit es que ellos ponen ponderación sobre las intenciones de inversión y existe mucha incertidumbre con respecto al Brexit y las empresas han sido cautelosas en su inversión y panorama. No esperamos que la economía del Reino Unido entrará en recesión, pero tampoco esperamos un crecimiento en breve, al menos hasta que algunas de esas cuestiones sobre el Brexit y las negociaciones con la Unión Europea sean aclaradas. El miércoles, la Fed de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés sin cambios y anunció que están empezando a liquidar sus enormes detenciones de títulos relativamente pronto. ¿Cuál es su opinión de la declaración de la Fed y en su opinión cree que la confianza en la economía estadounidense está justificada considerando el hecho de que el FMI redujo su previsión de crecimiento para Estados Unidos? Bueno, en general creo que la confianza en los panoramas económicos de Estados Unidos está justificada. El Fondo Monetario Internacional redujo la previsión para la economía de Estados Unidos, especialmente para el próximo año, reduciéndola de 2,6 a 2,1%, y la diferencia parece ser bastante grande. Eso sucedió porque las expectativas de los mercados sobre el estímulo fiscal tras las elecciones se sobrevaloraron.
Pero incluso la previsión del Fondo Monetario Internacional de crecimiento de 2,1% el próximo año es solo el número del panorama, que es la tasa media de crecimiento durante esa expansión en los últimos 7 años. Durante ese periodo, la tasa de desempleo de Estados Unidos se redujo de cerca de 10 a 4%. Por eso, la economía de Estados Unidos sigue creciendo, incluso con un índice de 2%. Probablemente eso será suficiente para que el mercado laboral que usted conoce continúe presionando y a largo plazo eso conduciría a una aceleración salarial y una inflación más alta. Por lo tanto, de los discursos de la Fed podemos ver señales que van a empezar a comenzar o continuar con el retiro de la reserva monetaria. Sin duda no lo harán de forma rápida, pero eso se hará lentamente. En general, creo que los panoramas para Estados Unidos están justificados con las tasas más altas y el menor balance de la Fed también está justificado a medida que avanzamos. Jay, gracias por su visita y por sus conocimientos especializados. Con esto cerramos el resumen semanal. Sigan haciendo clip para el próximo episodio. Bueno, uno de los temas muy serios que hay en Venezuela es la inflación. Es un tema recurrente y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pues no hace pronunciamientos al respecto, pero es de más del 700%. ¿A qué se debe todo este tema de la alta inflación que se vive en ese país? Altísima inflación. Aquí se lo decimos. La inflación en Venezuela alcanzó el 176% en el primer semestre del año. Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Asamblea, tan solo en junio los precios aumentaron 21.4%. La Asamblea Nacional destaca que el aumento en la inflación se debe a la devaluación del tipo de cambio, al mercado negro y a que el Banco Central de Venezuela imprimió dinero para financiar el referéndum para la Asamblea Constituyente. A finales de mayo, el Banco Central estrenó el sistema cambiario DICOM, de acuerdo con el cual el dólar se vende a cerca de 2.640 bolívares, una devaluación de 73%. En 2016, el Banco Central informó al FMI que la inflación en Venezuela fue de 247.4%, la segunda más alta del mundo después de Sudán del Sur, un país en guerra. La inflación ha sido un tema recurrente para Nicolás Maduro, quien ha prometido impulsar leyes para regular los precios tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro ha dicho que pedirá a los 545 constituyentes que apliquen mano de hierro contra la especulación económica. Analistas, empresarios y comerciantes advierten que los instrumentos jurídicos venezolanos para regularizar la economía y el comercio no han dado buenos resultados. Aseguran que no se puede controlar los precios por decreto ni contrarrestar las condiciones de la economía con la construcción de leyes. Además, advierten que el gobierno venezolano tendrá que adoptar medidas macroeconómicas integrales en un proceso que puede tardar más de un año para estabilizar la economía del país. Recomiendan reactivar el aparato productivo, unificar la tasa de cambio, generar una política fiscal ordenada, buscar alternativas de financiamiento del gasto público y promover exportaciones no tradicionales. Trinidad Ferreiro. Maduro ingresó hoy a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El gobierno le ha impuesto sanciones financieras al presidente venezolano, acusándolo de alterar el orden constitucional con la elección de la Asamblea Constituyente realizada ayer, mientras la crisis se agudiza en las calles. Daniel Garrido con lo último. Lejos de solucionar la crisis, la elección de una Asamblea Constituyente que derogará los poderes públicos promete traer consecuencias impredecibles. Maduro en estas elecciones hizo trampa. Barricadas, locales cerrados, el ambiente hoy es el mismo que cuando se llevaron a cabo 2 huelgas generales convocadas por la oposición. Creo que va a ser un detonante muy fuerte para Venezuela. Según la rectora del Consejo Nacional Electoral, acusada por la oposición de ser militante del partido de gobierno, el 41% de los electores, más de 8 millones de votantes, participaron en los comicios. Es inconcebible que ayer el gobierno haya tenido mayores votos que cuando ganó Chávez. Asegurando que no abandonará su cargo, la fiscal general Luisa Ortega Díaz calificó como inmoral la nueva Asamblea Nacional Constituyente y dijo que las muertes por represión en los últimos días han sido innecesarias. Estoy evaluando acudir
a instancias internacionales. La Asamblea Nacional de mayoría opositora ha dicho que resistirá cualquier embate del régimen para anularla. Nadie puede pensar que el régimen se salió con la suya. Lo que hace Maduro es más bien ir a la radicalización. Así que un instrumento que en principio está destinado a controlar o lograr mayor control político pudiera volverse en contra del gobierno. Esta misma semana será instalada la nueva Asamblea Nacional Constituyente, mientras la coalición opositora no descarta llevar a cabo en los próximos días una tercera huelga general que podría ser hasta indefinida. En Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Noticias Telemundo. Hasta el momento, 14 países han dicho que no van a reconocer los resultados de la Asamblea Constituyente, entre ellos Estados Unidos, México, Colombia y Panamá. Que el caso sea reabrido y que la Corte considere de nuevo evidencia y argumentos que estamos presentando. Como mucha gente sabe, el caso de Nuri Chavarría ocurrió en y al designar a Maduro mismo, se une a un club exclusivo, incluyendo a Mugabe, a Al-Assad y Kim Jong-un, en cuanto a la represión de su gente, y en este caso, el negar la Constitución con la Asamblea. Bueno, así explicó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el general H.R. McMaster, la dimensión de la medida que fue anunciada el lunes cuando el Departamento del Tesoro estadounidense dijo que agregó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y con ello congelando activos sujetos a jurisdicción estadounidense, los de Maduro, y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con Nicolás Maduro Moro. Maduro no solo es un mal líder, ahora es un dictador. Estados Unidos Desde hace unas horas la referencia a Nicolás Maduro acá en Washington es como dictador. Así lo escuchamos de McMaster, lo escuchamos del secretario del Tesoro Mnuchin y lo escuchamos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y lo mismo que en el comunicado que anuncia la sanción. Un dictador, al referirse a Nicolás Maduro, que es indiferente a la voluntad del pueblo venezolano. Una persona que sueña con ser dictador, dicen los comunicados, y con la elección del domingo así lo confirma. Y así lo subrayan los comunicados difundidos por Washington. Socavar la democracia, imponer un régimen autoritario y el rompimiento del orden democrático y constitucional son los argumentos de Washington. Y saludo ahora a Paz Zárate, ella es experta en Derecho Internacional Público. Ella nos acompaña en Cambridge, ya es de noche en el Reino Unido. Gracias por estar con nosotros. Y a ver, Paz, muchos venezolanos están pensando que esta sanción realmente hace muy poco por ellos, pero tú has defendido que es relevante una medida de esta naturaleza. ¿Bajo qué criterio? A ver, las sanciones que hemos visto que son aplicadas para Venezuela se reservan para casos muy excepcionales de quebrantamiento del orden democrático y violaciones de las libertades. Simbólicamente son muy importantes porque significa que estas se superponen a la acción regional. La acción regional, yo creo que muchos estarán de acuerdo que ha sido muy tardía y que ha sido muy débil respecto de violaciones a los derechos humanos en Venezuela que vienen desde hace mucho tiempo. Por esta razón vemos acción por parte de Estados Unidos que se corresponde a una política de Estado de exterior de los Estados Unidos que viene solamente para casos muy graves. Y además vamos a ver acción por parte de la Unión Europea. Esto ya se sugirió ayer cuando se anunciaron las medidas y también España ha anunciado que va a proponer tales medidas a la Unión Europea. Y el Parlamento Europeo ya también ha expresado su avenimiento a esta situación. Por lo tanto, vamos a ver una acción a nivel colectivo y es una indicación importante de lo que la comunidad internacional al mayor nivel considera inaceptable respecto de Venezuela. Esto simbólicamente pone a Venezuela en las situaciones más graves de los derechos humanos que se han calificado en tiempos recientes, incluyendo Sudáfrica, Burma, hoy Myanmar, Sudán, la ex Yugoslavia, es decir, este es el nivel del cual estamos hablando. Es muy importante, aunque los cambios que vienen luego de las sanciones son progresivos, no son rápidos. Entiendo. Ahora, en ese mismo contexto internacional, ¿qué me dices de los tribunales internacionales, de la Corte Penal Internacional? Sí, eso es un buen punto porque Venezuela necesita una acción de corto plazo y de mediano plazo y de largo plazo. En el mediano plazo estamos hablando de lo que pueden generar las sanciones.
En el corto plazo se necesita algo porque las violaciones a los derechos humanos son bastante importantes, aunque no entran en la estrecha camisa de fuerza que tiene la Corte Penal Internacional, que solo se limita a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Hasta ahora los supuestos fácticos de la situación de Venezuela no entran en esta camisa que es la Corte Penal Internacional, que es muy limitada. Entonces, una sugerencia que yo creo que hay que considerar es la aplicación de un método distinto que existe en el derecho internacional, que es la jurisdicción universal. Esto se aplica por parte de un tribunal nacional, no de la Corte que está en La Haya, un tribunal nacional que aplica la jurisdicción universal por violación a la Convención contra la Tortura y otras formas degradantes de castigo. Esto ya ocurrió en el caso de Pinochet, en el cual el general Pinochet de Chile, el cual fue detenido en Inglaterra por orden de un juez español por violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. Que todo esto haya podido ocurrir es el fruto de la aplicación de la jurisdicción universal. Por lo tanto, esta es una posibilidad para Venezuela, que un jefe de Estado, el derecho internacional, se amplíe para no respetar la inmunidad de un jefe de Estado, o cuando deje, de todas maneras, cuando deje de ser jefe de Estado. Yo creo que la comunidad internacional tiene que considerar esta posibilidad. Entonces, por este tipo de criterio internacional, en la consideración de algo que no se ha discutido a profundidad, pero que está ahí, que es esa aplicación de la jurisdicción internacional, Nicolás Maduro Moro debe preocuparse por lo que hizo ayer Washington, por esta consecución, digamos, que nos acabas de describir de posibilidades. No quisiera yo aconsejar a Nicolás Maduro de lo que tiene que hacer, pero la jurisdicción universal es una cosa que va detrás, que persigue a todos los culpables, a todos los responsables de violaciones a los derechos humanos como las que ahora se están sucediendo en Venezuela. Y cuando ellos salen de su país, están en peligro. Paz Zárate, experta en Derecho Internacional Público, por eso es importante que nos ayudaras ya muy noche allá en Cambridge. Gracias. La macronmanía sigue fuerte en el mundo, muy fuerte. Y hay quienes ya ven al nuevo presidente de Francia como el heredero del liderazgo de Barack Obama. Pero en su propio país, la popularidad de Emmanuel Macron se tambalea. Ya tuvo una primera renuncia importante dentro de su gabinete y se espera que en otoño enfrente momentos mucho más difíciles cuando avancen las reformas de su administración, que no están siendo bien acogidas por los parisinos ni por los franceses. Pero vamos a París, la capital de Francia, con Casia Viderco, corresponsal de Noticieros Televisa, para conocer los detalles de lo que le está pasando a Maduro. Adelante, Casia, buenas noches. Hola Genaro, muchísimas gracias. Te comento que se apaga en Francia la euforia pro Emmanuel Macron, que lleva 11 semanas en el poder. La popularidad del mandatario cayó 10 puntos en solo un mes, del 64 al 54%, y eso que aún no empieza a aplicar sus reformas. Esto se desprende de una encuesta publicada en el semanario Journal du Dimanche. Estamos frente al mayor retroceso para un recién llegado al Palacio del Elíseo desde 1995. Entre mayo y julio de aquel año, el entonces nuevo presidente Jacques Chirac vio caer su popularidad en 15 puntos. ¿A qué se debe este fenómeno? La opinión pública observó con estupor el choque frontal entre Macron y el jefe del Estado Mayor del Ejército galo, el general Pierre de Villiers. Villiers dejó el cargo en señal de protesta por los planes del gobierno de reducir drásticamente el presupuesto de defensa. La prensa y las fuerzas políticas de todos los colores ideológicos no dudaron en acusar a Macron de autoritarismo. No olvidemos que las Fuerzas Armadas gozan de un enorme prestigio en la sociedad gala. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Existen otros motivos. La estrategia de comunicación de Macron, salpicada de puestas en escena espectaculares para impresionar a los grandes líderes del mundo, incluido Trump y Putin, empieza a cansar y a ser percibida con desconfianza.
El exceso de brillo en la escena internacional, el desfile por el Elíseo de celebridades del show business de la talla de Bono o Rihanna contrastan con el creciente deseo de los franceses de que Emmanuel Macron se ocupe de la escena doméstica. Ce programme donc peut permettre d'avoir des résultats notamment sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, ce sont les préoccupations principales des Français, mais aussi en offrant des garanties en matière de sécurité, la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure étant des problématiques aussi particulièrement importantes pour les Français. Los galos piden que su mandatario deje de lado la escenificación política que solo fascina en el extranjero y el estilo monárquico con el que, según muchos, el presidente quiere conseguir la obediencia de sus súbditos. On a le sentiment qu'il contrôle un peu plus le discours et ce qui sort de l'Élysée. La gente se muestra cada vez más preocupada por temas como la futura reforma del Código del Trabajo, la supresión de 120.000 puestos de funcionarios y el aumento de impuestos en Francia, país calificado como el campeón mundial de la presión fiscal. Los sindicatos y la oposición convocan para el próximo mes de septiembre protestas y movilizaciones masivas contra las políticas de Macron. Así que nos espera un otoño social caliente. Vuelvo contigo, Genaro. Gracias, Casia. Y en más de Francia, la organización Wikileaks acaba de dar a conocer 21,000 correos electrónicos, 21,000 de la campaña presidencial de Emmanuel Macron. Todavía no se sabe el contenido, pero también Wikileaks publicó una base de datos en donde cualquier persona puede entrar a buscar por tema. Vamos a darle seguimiento también a este asunto. Una escalada de reacciones internacionales ocurrió el martes, luego de que los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledesma, quienes se encontraban en arresto domiciliario, fueron llevados nuevamente a prisión. La Organización de las Naciones Unidas urgió al gobierno de Venezuela a resolver las tensiones e impedir más episodios de violencia. El secretario general está preocupado porque una escalada de tensiones políticas distanciará al país de un camino que conduzca a encontrar una solución pacífica a los desafíos del país. El gobierno de Estados Unidos también se pronunció a favor de los líderes opositores, que fueron llevados a la cárcel militarizada de Ramo Verde la madrugada del martes. El vicepresidente habló con el señor López la semana pasada y con el señor Ledesma, que son prisioneros políticos apresados injustamente por el régimen de Maduro. Los Estados Unidos condenan las acciones de la dictadura de Maduro y hacemos a Maduro personalmente responsable de la salud y la seguridad de los hombres y de otros detenidos por esta dictadura. En Twitter, líderes europeos y los presidentes de Chile y Argentina también condenaron el hecho, mientras que los embajadores de España y Francia en Venezuela llamaron al diálogo durante una comparecencia en el Parlamento venezolano. En contraposición, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó en la misma red social que el desconocimiento de la constituyente y las sanciones impuestas por Estados Unidos atentan contra la soberanía de Venezuela. La Cámara de Diputados de Brasil abrió un nuevo periodo de sesiones el lunes con el presidente Michel Temer en el centro de los debates. Los legisladores tienen que decidir si envían o no al Supremo Tribunal Federal una acusación de corrupción contra el mandatario. La votación de los diputados está programada para el miércoles, pero la oposición busca boicotear la sesión para ganar tiempo, apostando al surgimiento de nuevas denuncias. Nosotros tenemos cada día nuevas informaciones sobre otros casos de corrupción que involucran al gobierno. Desde nuestro punto de vista, mientras estas informaciones lleguen a la población y al Parlamento, mayor será la posibilidad de que nosotros obtengamos los votos necesarios contra el gobierno. Por lo tanto, solo vamos a hacer que la sesión tenga quórum en el momento en que tengamos los votos. Temer es acusado de pedir un soborno de unos $150,000 a la frigorífica JBS. Si los legisladores autorizan dar seguimiento a la acusación, los ministros del Supremo Tribunal deberán decidir si procesan al mandatario. En ese caso será suspendido por hasta 180 días y reemplazado por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maya, aliado de Temer. Si es hallado culpable será destituido y el Congreso deberá hacer una elección indirecta para completar el mandato hasta finales de 2018.
La Fiscalía de Panamá anunció la firma de un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, que incluye el compromiso de la empresa de pagar una millonaria sanción económica y la obligación de la constructora de suministrar al Ministerio Público información detallada, según la fiscal general del país, Kenia Porcel. Con el acuerdo de colaboración eficaz, la empresa se compromete al pago de una sanción económica por el orden de los 220 millones de dólares, previo informe técnico de la Contraloría General de la República, a suministrar toda la información relacionada con Panamá que cualquiera de sus empleados, dirigentes o terceros contratados conozca, así como los hechos relacionados con nuestro país ya informados al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y al Ministerio Público de la República Federativa de Brasil. Panamá es hasta este momento el país que ha impuesto a la empresa Odebrecht la multa más alta, según dijo en una comparecencia pública Porcel, que reveló que las negociaciones con la constructora brasileña para llegar al acuerdo de colaboración se prolongaron unos 8 meses. Porcel recalcó que desde el inicio de las pesquisas en septiembre de 2015 hasta la fecha, se han abierto 26 investigaciones relacionadas con la constructora brasileña, en el marco de las cuales hay 43 personas procesadas, de las cuales 24 son panameñas, e incluyen a exministros y familiares de altas autoridades del pasado y actual gobierno. Finalmente, puedo informar al país que la República de Panamá llegó a un acuerdo con la empresa Odebrecht y inicia el proceso de recibo de toda la información que tiene relación con la República de Panamá y que de una u otra forma nos va a permitir ser más certeros, llegar más rápido a la ubicación del dinero público y a procesar a estas personas que lo han llevado. Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, entre ellos Panamá, en donde desembolsó 59 millones de dólares entre 2009 y 2014. Con una superficie de más de 3.000 kilómetros cuadrados, el bosque de Białowieża es uno de los últimos bosques vírgenes de Europa. Y es además objeto del último desencuentro entre la Unión Europea y Polonia. Las autoridades polacas ignorarán la orden de un tribunal europeo de detener la tala de árboles. Los bosques estatales están obligados a continuar con un plan de medidas protectoras y a cumplir medidas protectoras usando el plan de gestión de bosques. Varsovia asegura que la campaña de tala es parte de una apuesta para proteger el bosque de una invasión de escarabajos y que es necesario talar 1 millón de árboles de aquí a fin de año. Pero los ecologistas afirman que la mayoría de los árboles no estaban afectados por los escarabajos y que la tala responde a un plan económico local y a concitar el apoyo al gobierno. La Unión Europea advierte que podría imponer a Polonia una multa de alrededor de 4 millones de euros por incumplir el dictamen y de 300.000 euros diarios hasta que lo cumpla. El crecimiento de la eurozona se mantuvo al alza en el segundo trimestre. Según los datos oficiales facilitados por Eurostat, el Producto Interior Bruto del bloque monetario de 19 países aumentó un 0,6%. En términos interanuales, la economía de la eurozona creció por encima del 2%. Esto confirma la sólida recuperación de la zona euro, donde también se ha registrado la tasa de desempleo más baja desde 2009. Un crecimiento que refuerza los planes del Banco Central Europeo de endurecer la política financiera probablemente en otoño. Mientras sigue la cuenta atrás para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para marzo de 2019, el gobierno de Londres trata de estrechar lazos comerciales con terceros países. El ministro de Finanzas británico ha estado en visita oficial en Brasilia para acercarse al gigante sudamericano. Reino Unido ha sido siempre un país que mira hacia afuera. Y tenemos muchos lazos históricos y fuertes, como el que tenemos con Brasil. Buscaremos construir relaciones comerciales bidireccionales con nuestros socios en los próximos años, cuando dejemos la Unión Europea y de nuevo podamos acordar tratados comerciales con nuestros amigos y aliados alrededor del mundo.
Tras 2 años consecutivos de recesión, Brasil volverá al crecimiento, aunque mínimo este año, según las previsiones del gobierno, aunque la crisis política que vive el país amenaza con debilitar aún más la economía nacional. Bueno, pues deja a Sarah Huckabee Sanders, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, con todavía varias preguntas a los periodistas en una sesión tensa, por cierto, con temas que tienen que ver con el presidente Donald Trump, con su hijo Donald Trump Jr., también con una demanda que está interpuesta por un comentarista de la cadena Fox News en relación con una historia que se promovió como una historia verdadera que después la cadena debió desmentir, pero apuntando al presidente Donald Trump como un participante activo en supervisar esta historia sobre la muerte de un joven que también trabajaba en el Comité Nacional del Partido Demócrata. Pero también tuvo Sarah Huckabee Sanders la oportunidad de contestar una pregunta sobre el caso de Venezuela y, claro, la decisión de las autoridades venezolanas de regresar a Leopoldo López a prisión tras las rejas y al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Como saben ustedes, ambos estaban cumpliendo prisión o arresto domiciliario y fueron detenidos de nuevo la madrugada de este martes. Sobre el tema, Sarah Huckabee Sanders hizo este recuento, también recordando que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, habló con Leopoldo López la semana pasada. Dice, la noche de ayer, el dictador Nicolás Maduro detuvo a 2 líderes de la oposición, son prisioneros políticos, condenamos las sanciones de la dictadura de Nicolás Maduro, lo hacemos responsable personalmente de la seguridad de ambos, de Leopoldo López y de Antonio Ledezma. Más temprano también escuchamos palabras similares del Departamento de Estado de los Estados Unidos en relación con el mismo caso y también vía Twitter el propio Departamento de Estado a través de su vocera reiteran que estos eventos, los de la madrugada de este martes, son evidencia adicional del régimen autoritario de Nicolás Maduro, otro paso en la dirección equivocada para Venezuela. Huckabee Sanders se refirió a estos otros 2 temas que son encabezado de la prensa nacional en Estados Unidos. El primero en relación con Rusia y el encuentro que tuvo el hijo del presidente Trump en el año 2016, en el mes de junio, con una abogada rusa bajo el argumento de que tendría información comprometedora de la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Lo que sucedió es que la noche del lunes el diario Washington Post dijo que fue el propio presidente Trump a bordo del avión presidencial, el Air Force One, quien en julio habría preparado, dictado, escrito la respuesta oficial que dio su hijo sobre aquella reunión de junio de 2016. Huckabee Sanders dice, esto no es verdad, esto es absolutamente falso, lo único es un padre que decidió ayudar a su hijo y no tuvo conocimiento sobre los detalles de esa reunión, pero deja muchas preguntas abiertas para la prensa. ¿Qué más sabía el presidente Trump respecto de esa reunión y las repercusiones legales que eso puede tener? Además de la historia, por supuesto, en torno a una demanda que presenta un propio comentarista de la cadena Fox News en relación con la muerte de un joven que trabajaba en el comité de la comisión, mejor dicho, la Comisión Nacional o el Comité Nacional del Partido Demócrata, que fallece y en la demanda se establece que el propio presidente Trump había participado en hacer que esta historia se promoviera en la cadena Fox News y se promoviera como una teoría, digamos, que habría sido promovida para distraer del tema ruso, entre otros aspectos de esta conferencia de prensa. Importante decirles, recordarles que en esta semana, esta tarde, el presidente Trump se va a estar reuniendo con empresarios, pequeños empresarios, para hablar también de reforma fiscal, además de los esfuerzos que continúan para tratar de establecer una opción D, diríamos a estas alturas, en lo que es un nuevo esfuerzo por eliminar, derogar el Obamacare y plantear o presentar una nueva reforma de la ley de salud en Estados Unidos. Tendremos más información y más detalles sobre esta rueda de prensa, sobre la situación en Venezuela con lo último, a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, Portafolio Global. Mientras tanto, les invitamos a que continúen en nuestra programación regular. Hasta entonces. Hace unas horas, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó por unanimidad en la sesión de este martes desconocer los resultados de la elección del domingo pasado para elegir a los asambleístas para la constituyente y dijo que tomará medidas para evitar que se instaure. Y esa instauración tiene fecha ya, el 3 de agosto próximo. Y se instalaría, según la agencia estatal BTV, en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde también funciona la Asamblea Nacional. La sesión de la Asamblea Nacional
Nacional de este martes se realizó con la presencia, por cierto, de los embajadores de España, México, Francia y el Reino Unido. Y esta mañana también el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela explicó por qué regresó a la cárcel al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y a Leopoldo López la madrugada de este martes. El TSJ dijo que ambos incumplieron las condiciones impuestas de su arresto domiciliario, que no les permitían realizar ningún tipo de proselitismo político en razón de la sentencia en su contra. Y también aseguró el TSJ tener información de un plan de fuga y por la urgencia del caso, dijo, se activaron procedimientos de resguardo correspondientes. Le agradezco que nos tome la llamada en una jornada muy ocupada el diputado de la MUD y economista José Guerra. Él se encuentra en Caracas. José, un gusto volverte a saludar. Estamos a 2 días de que esa asamblea constituyente se instale en ese Palacio Federal Legislativo. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan? Bueno, primero que todo, gracias, Gabriela, por la invitación a tu programa y a la gente que nos escucha y nos ve a esta hora por CNN en español. Bueno, esta Asamblea Nacional Constituyente se puede decir que murió al nacer. Y murió al nacer, aunque parezca esto contradictorio, porque nace de un acto ilegal. Para convocar una Asamblea Constituyente en Venezuela hace falta tener un referéndum aprobatorio que no se cumplió ese paso. Y tal vez lo más grave de todo, aparte de ese hecho en sí mismo grave, tiene que ver con que la cantidad de gente que votó prácticamente invalida ese acto comicial. Se estima una participación máxima de 2.900.000 a 3 millones de personas, que representa algo así como el 12-13% del padrón electoral. Pero, diputado, nada de lo que hemos escuchado hasta el momento indica que habrá otro escenario que no sea el de la instalación de este otro cuerpo. Sí, eso es cierto. ¿Y entonces qué van a hacer? Bueno, nosotros vamos a seguir, acuérdate que nosotros fuimos electos por 14 millones de venezolanos. Sí. La Asamblea Nacional del actual Parlamento, ese parlamento está vigente, va a seguir funcionando, porque nosotros tenemos un mandato popular. Fuimos electos el 6 de diciembre del año 2015, el periodo expira en el 2020 y nosotros seguimos legislando. Ellos van a ocupar, según lo que han dicho, una parte del hemiciclo que ciertamente le corresponde al gobierno. O sea, la Cámara en Venezuela, digamos, la estructura física del Congreso, tiene 2 partes. Una parte que se llama el hemiciclo, donde funciona el actual Congreso, y otra parte que corresponde al Salón Elíptico, entonces, donde está el Acta de la Independencia. Entonces lo que veremos, diputado, veremos entrar a los diputados de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y de este otro nuevo grupo que está constituido en esa Asamblea Constituyente. ¿Es lo que veremos el día 3? ¿Lo que anticipa? Bueno, no sabemos todavía, porque ese día, miércoles 3, nosotros el jueves 3 probablemente nosotros no tengamos sesión. Ya. Pero nosotros vamos a seguir ocupando el puesto que nos corresponde, porque quiero recordarle a la gente que nos escucha que así como la iglesia no es una institución física, que está en un sitio, la iglesia está donde está la gente, donde están los que creen en Dios, así mismo es el Congreso. A lo mejor ellos pueden tomarlo por actos de violencia, pueden tomarlo con la Fuerza Armada, pero la Asamblea va a seguir funcionando como institución en Venezuela. La otra gran pregunta que todos tenemos es si se harán por parte de este otro grupo, si se harán efectivas estas amenazas que hay pendientes y que están ahí de disolución y eliminación de la eliminación del fuero parlamentario. Si se desaparece y decide el otro cuerpo disolver a este, ¿han analizado el escenario que están planeando? No puede haber 2 parlamentos en el país, se entiende cuál es la postura de ustedes, pero ¿cuál es el plan? Nosotros, la Asamblea Nacional no puede ser disuelta, sino por un golpe de Estado. A menos que dé un golpe de Estado y diga, señores, está disuelta la Asamblea Nacional. Ese escenario nosotros no lo tenemos previsto, aunque puede ocurrir. Ya. Lo más probable que ocurra es que ellos, procuren mantener el status quo en el cual la Asamblea Nacional, según ellos, no tiene atribución y no tiene función. Entonces, para ellos es muy costoso declarar y decirle al mundo que han disuelto la Asamblea Nacional o el Parlamento venezolano. Eso significaría asumir un costo político. De todas maneras, algunos voceros de ellos, hoy uno de ellos, Héctor Rodríguez, el jefe del comando de campaña para la constituyente, declaró que no tienen previsto disolver la Asamblea Nacional, porque para ellos es un costo enorme a nivel internacional. Entonces prefieren mantener un estatus en el cual
Para ellos, la Asamblea Nacional está en un estado vegetativo, que no lo está porque sigue activa y sigue como uno de los poderes más populares y más representativo en Venezuela. Entiendo. Apelo ahora al legislador, pero también economista José Guerra, para preguntar sobre el tipo de medidas que podría intentar aprobar ese otro grupo, esta Asamblea Constituyente. El embajador de Venezuela en Cuba, el exministro chavista, por cierto, Ali Rodríguez, dijo que la Asamblea Nacional Constituyente va a comenzar a tomar urgentes decisiones para solucionar como prioridad la seria crisis económica que está viviendo Venezuela. Aquí la pregunta es muy amplia, pero estamos pensando mucho en medidas como permitir que se endeude más el país, etcétera. ¿Cuáles son los temores como economista de José Guerra sobre ese otro tipo de medidas que puede estar viendo? Bueno, ellos tienen varios problemas. Tienen un problema de abastecimiento interno severo, muy importante. Tienen un problema de abastecimiento desde el punto de vista alimenticio, luego de medicina. Con lo cual me lleva al otro tema, el tema del acceso al financiamiento externo. Hasta ahora ellos no han podido financiarse, porque como no cumplieron con la ley, y la ley establece que hace falta la ley de presupuesto y la ley de endeudamiento para poder acceder a los mercados financieros, entonces ellos se fueron por la vía del Tribunal Supremo y no le ha resultado la jugada, porque nadie en el mundo le ha estado dispuesto a prestar en condiciones aceptables. Entonces lo que han recurrido es a la venta del oro. Sí. Han recurrido igualmente a la colocación de a la negociación de unos bonos en condiciones leoninas para los intereses nacionales, una deuda que vendieron prácticamente con un 60% de descuento, 70% de descuento, y con Goldman Sachs, pero las otras operaciones financieras no le han resultado, ni siquiera países como la China han estado dispuestos a acceder a un nuevo financiamiento porque no está aprobado por una ley, y la ley la aprueba en la Asamblea Nacional. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede ese día 3. Le agradecemos tomarnos una llamada en esta jornada al diputado venezolano economista José Guerra en Caracas. Bueno, gracias a usted. La Unión Europea condenó el martes la detención de Leopoldo López y Antonio Ledesma, dos figuras emblemáticas de la oposición venezolana que estaban bajo arresto domiciliario. Oímos las noticias de hoy y pensamos que es claramente un paso en la dirección errónea. Esperamos más información de las autoridades venezolanas sobre la situación que todavía es confusa. Mantenemos el llamado al gobierno de Venezuela a trabajar en la construcción urgente de la confianza con miras a desescalar la tensión. El bloque ha reiterado su pedido de una solución pacífica negociada en Venezuela desde el inicio de la reciente oleada de manifestaciones opositoras a principios de abril, que ha dejado más de 120 muertos. Sin embargo, sus integrantes elevaron el tono de su posición tras la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a la elección de una asamblea constituyente, que no fue reconocida por una decena de países, entre ellos Estados Unidos, España, Argentina, México y Colombia.